Y veremos todo esto en El Gato al Agua de hoy. Pero como estaba anunciado, primer contenido, porque es de una enorme importancia política las leyes que hoy a las 5 de la tarde se han presentado en la Comunidad Valenciana y que para nosotros desde luego es un orgullo poder ser el primer medio, ¿verdad?, en tener presentes a sus protagonistas para contarlo aquí. Don Vicente Barrera, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Bueno, vaya banderillas, valga el término, porque son tres asuntos de la mayor importancia los tres. Bueno, yo creo que eso es después de 8 años, ¿no?, donde en la Comunidad Valenciana hemos vivido una etapa de recorte de derechos, de recorte de libertades. El nuevo gobierno, conformado por el Partido Popular y por Vox, pues lo que hace es recuperar esa libertad y recuperar esos derechos que están plasmadas en estas tres primeras leyes, que no serán las últimas. Vamos por partes. Podemos empezar por la cuestión básica en todos aquellos lugares donde hay más de una lengua, que es la cuestión de la libertad educativa. Es que es algo de sentido común, ¿no? Es decir, que los padres puedan elegir la educación en España, que alguien pueda sus hijos en español. Es que es algo tan sencillo como eso. Nosotros tenemos una comunidad que tiene dos lenguas oficiales, el valenciano y el español, y lo que vamos a devolver es la libertad para que los padres puedan decidir si sus hijos quieren que se eduquen en valenciano o en español. Van a haber algunas limitaciones, el 25% porque es lo que establece la ley y algunas sentencias del Tribunal Supremo, pero también se va a devolver la libertad, por ejemplo, a las zonas castellanoparlantes, donde se había obligatoriamente el valenciano y donde no tiene ningún sentido. O también van a haber otros avances importantísimos, como incluso si eliges, por ejemplo, el valenciano o eliges el español, vas a poder examinarte en la lengua contraria. Es decir, tú puedes decidir cursar tus estudios en valenciano, pero hacer, por ejemplo, los exámenes en español. Es decir, va a ser, creo que una batería de leyes encabezadas por la ley educativa, de la libertad educacional, que van a devolver el derecho, algo tan sencillo, tan coherente, tan que todo el mundo entiende, que es la libertad de poder decidir y en qué idioma educas a tus hijos. Vamos en dos puntos concretos de este desarrollo, que son los que más nos llaman la atención, entre otras cosas porque son los que más nos comunican los espectadores, ¿no? Uno de ellos, efectivamente, era la inmersión lingüística obligatoria en zonas enteramente castellanoparlantes, particularmente sur de Alicante, claro, interior de Alicante, que era un perfecto absurdo. Dos, esta cuestión que he mencionado del 25%. En esas zonas castellanoparlantes, ¿cómo queda la cosa? ¿Enteramente en español la educación? Mire, evidentemente tenemos sobre todo fundamentalmente dos zonas, que es la Vega Baja, en Alicante, y la zona de Requena y Utiel, en el norte de Valencia, que son castellanoparlantes. Estas zonas van a quedar, no van a tener la obligación de estudiar en español, en valenciano, porque son zonas castellanoparlantes. En el resto de la comunidad sí que va a haber ese 25% mínimo, pero van a ser los padres los que elijan. 25% de valenciano. De valenciano o de castellano. Es decir, en función del modelo, ya sea mayoritariamente valenciano, habrá un 25% de español, porque el 25% es lo que señaló la ley en su momento, ¿verdad? Cuando sea mayoritariamente en español, 25% de valenciano, ¿entendido? Y vamos a acabar, evidentemente, con esta inmersión lingüística que hace 8 años se empezó por parte del Botanic, donde lo que se estaba tratando era, a través de la educación, pues reproducir el modelo que hemos visto en Cataluña, ¿no? Que esta colonización del valenciano, que tiene ya evidentemente un mensaje pancatalanista, donde lo que se testaba pues no era por la unidad lingüística con Cataluña, y a crear esta gran Cataluña donde dejáramos de ser valencianos y españoles y pasáramos a ser parte de estos supuestos países catalanes. Nos queda para otro día, hoy no porque nos alejaría del tema, la cuestión de cómo gestionar ahora la catalanización del valencianismo cultural en la comunidad, que es un asunto a través de instituciones subvencionadas durante largo tiempo, pero esto hoy nos alejaría del tema. Es una cuestión, entiendo que es muy local, pero para los espectadores de la comunidad queda comprometido que ese tema lo traeremos un día. La segunda gran ley, de una trascendencia nacional enorme, es la Ley de Concordia, derogando la Ley de Memoria Democrática. Hoy mismo hemos visto a un diputado, valenciano por cierto, Carlos Flores, con tertulio de este programa, soplándole la oreja
por decirlo en términos elegantes, al ministro Torres, que también es ministro de Memoria Democrática, ¿verdad?, con esta cuestión. Al igual que en Aragón, lo que Vox y PP proponen en Valencia es, digamos, una rectificación de la ley para convertirla en una ley positiva, digamos. ¿En qué consiste? Yo creo que jamás debieron existir este tipo de leyes, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, y lo dice también el presidente Abascal, que los españoles nos dimos un abrazo a nuestros abuelos, y un abrazo en el 78, y ese abrazo no había que romperlo. Pero es cierto que existe una ley nacional y si no modificábamos o derogábamos, perdón, la ley de 4 del 2017 de la Comunidad Valenciana, que era la ley, como dices, de revanchismo histórico, hubiera entrado en vigor directamente la ley nacional. Por tanto, había que hacer una nueva ley. Vamos a derogar la ley del 17 para hacer una nueva ley que se llama la Ley de Concordia. Esta Ley de Concordia va a dignificar a todas las víctimas, sin excepción, desde el año 31, cuando empieza el Frente Popular, hasta nuestros días, y va a incluir también a todas las víctimas del terrorismo. Es sorprendente que no solo habían excluido a todas las víctimas del bando republicano, sino también habían excluido a todas las víctimas del Grapo, de las FARC, de la ETA, todas las víctimas del terrorismo. En esta ley se van a contemplar todas las leyes y también se va a preparar la memoria de todas las víctimas de la represión del Frente Popular y de la persecución religiosa. En términos de libertad de investigación, cátedra, expresión, ¿cómo queda? Porque la ley vigente es absolutamente liberticida. En ese sentido, la ley valenciana apunta como la aragonesa, es decir, ¿se quita el tapón? Absolutamente. Vamos a recuperar la libertad de cátedra, la libertad de expresión, y no vamos a permitir que haya solo una verdad oficial. Cada cual va a poder dar su versión de la historia o poder opinar, y va a haber una libertad de cátedra, que es lo que estaba construyendo todas estas leyes absolutamente de parte, donde solo había una verdad oficial y solamente esa verdad oficial podía ser contada. La Comunidad Valenciana y sobre todo la parte sur fue la última zona de la retaguardia del Frente Popular, por tanto hay infinidad de fosas, normalmente con víctimas, digamos, nacionales ejecutados por el Frente Popular. Contaba hoy Carlos Flores en el Congreso que en materia de búsqueda de fosas, identificación, etcétera, eso no se va a interrumpir. No, pero tienen que tener esa reparación cualquier descendiente de cualquier represaliado. Es decir, ¿no?, que lo que se es ampliar. Claro, lo que hay que hacer es ampliar. Como tú bien apuntas, es que precisamente el último reducto del Frente Popular fue Valencia, fue donde termina la guerra, donde está el último gobierno del Frente Popular. Y luego es el puerto de Alicante, y es el puerto de Alicante, el último episodio de la guerra, y por tanto allí hubo, por parte del Frente Popular, en los crímenes que pudieron cometer, pues muchísimo tiempo, desde el 31 hasta el 39. Entiendo, perfectamente. Y tercera gran cuestión, la de la televisión pública, que en Valencia es una historia, en fin, que trae mucha cola. No vamos a entrar en la historia, pero ¿cuál es la idea? Porque lo que se había barajado en su momento era directamente cerrar, que no hubiera, y se acabó. Esto ocurrió antes de que llegara Ximo Puig al poder. A partir de Ximo Puig empezó a extenderse un entramado que yo nunca he sido enteramente, seguramente por falta de luces, capaz de entender, porque ahí aparecía de repente un hermano, una tutora, yo qué sé, un lío descomunal. ¿Eso cómo va a quedar? Bueno, como dijo Carlos Flores, estuvo en una entrevista que le hicieron en Apunt y estuvo muy ingenioso, donde el presidente le preguntaba si iba a cerrar el medio en el que él trabajaba, y él dijo, no, si lo que vamos a hacer es abrirlo. Bueno, ¿cómo abrirlo? Y dice, hombre, pues sí, abrirlo, porque esto no lo ve nadie. Cuando un medio no lo ve nadie, pues está cerrado. Estamos hablando de que nosotros tenemos más o menos entre un 2 y un 3% de SARE, es decir, prácticamente ha desaparecido. Nadie ve la televisión pública, que nos cuesta pues más de 80 millones de euros a los valencianos, y esto es una barbaridad. Lo que vamos a hacer es otra vez devolver la libertad para que la gente pueda optar por una televisión pública valenciana que sea plural. Lo que se había hecho es un órgano político del tripartito que bueno, pues todo estaba prohibido el castellano, estaba prohibido cualquier aspecto cultural que no fuera de parte, todo era ideología, y bueno, pues ahí están los resultados de lo que ha pasado con la televisión pública valenciana. Lo que nosotros vamos a hacer es devolver esa libertad para que pueda ser un
encuentro entre todos los valencianos donde estén todas las sensibilidades, se hagan programas en español, se hagan programas en valenciano, se fomente nuestra cultura, tanto la valenciana como la compartida con el resto de los españoles, y haya espacio para todos y no solo para unos cuantos. Me imagino que eso va a obligar a arreglos estructurales, hablo de la propia estructura del canal, muy intensos, ¿no? Porque hay que renovar enteramente. No sé si renovar o ampliar, abrir, como decía Flores, plantilla o qué, pero cambiar completamente el espíritu. Bueno, lo que hay que cambiar sobre todo es no sé si la estructura en cuanto a personas, ¿no? Lo que sí que hay que cambiar es absolutamente la línea editorial que sigue esa televisión. Y lo primero que había que hacer para afrontar este problema, además económico, porque estábamos tirando el dinero todos los años en una televisión que nadie veía, la gran medida era cambiar la ley, que es una ley pues absolutamente de parte, que hicieron en su día, pues se modifica y se le devuelve la libertad. Para los no valencianos, el Botánic es el nombre que recibe el pacto de gobierno de socialistas, separatistas y comunistas, porque se firmó en el Jardín Botánico, que es un lugar precioso por otra parte, pero bueno, en fin, se quedó en desdoro con aquel pacto, y desde entonces se le llama efectivamente el gobierno del Botánic. Hay un cuarto punto que quizá concierne un poco más específicamente al trabajo político, pero que yo, con la que está cayendo en España, no querría dejar de tocar, y confieso que es el que menos me he repasado de todos, que es la cuestión de la transparencia. Precisamente en la Comunidad Valenciana ha sido un ejemplo de todo lo contrario durante la época de Chimo Puig y Mónica Oltra. Todos lo hemos visto. ¿Ahí cuál es el objetivo del gobierno, del nuevo gobierno? Bueno, el objetivo del gobierno es, primero, igualar esa ley de transparencia que se está exigiendo para los miembros de los altos cargos de la Generalitat a las exigencias que se exigen para los concejales en la Comunidad Valenciana. Que a un cargo público se le exija una cosa y a otro cargo público se le exija otra. Y también minimizar algunos desmanes que habían en cuanto a la privacidad de los datos personales, que cuando alguien accede a un cargo público, donde lo habían llevado al paroxismo. En este país, bueno, pues hay una serie de leyes que también dice que la fiscalidad es absolutamente tus datos médicos, ¿no? Una serie de datos que son confidenciales. Entendemos que en el cargo público tienes que hacer una declaración pública, tiene que haber una mayor transparencia, pero no el paroxismo al que habían llevado, que muchas veces también corta la posibilidad de que gente y talento del mundo privado pueda llegar a la política. Entendido. Así que atentos tenemos. Ley de libertad educativa, es decir, ¿es posible cambiar la deriva a la que hemos llegado aquí después de más de 40 años? 2. Ley de concordia frente a la ley de memoria democrática, es decir, ¿es posible abrir el estudio de la historia para que sea la historia de todos y cada uno? 3. Esa ley de medios de comunicación públicos, que con toda seguridad será la más polémica, porque siempre hay quien piensa que no deberían existir, pero bueno, el hecho es que ahí estaba el medio, y ahora la idea es abrirla. Es la misma política que hemos visto en Aragón, la que se quiere llevar a cabo en Murcia. Va a ser un ejemplo para lo que se puede hacer, en su caso, en Baleares. En realidad, en Valencia estáis siendo pioneros de esta cuestión. Bueno, lo que estamos haciendo es dar la batalla cultural, que es lo que no se había hecho jamás en este país contra la izquierda. Había bueno, pues una especie de pacto no escrito donde lo único que preocupaba era la economía, y la ideología, la cultura se había rendido a los pies de la izquierda. Nosotros estamos dando esa batalla cultural porque no tenemos que abandonar que sí, Sánchez está en la presidencia del gobierno, pero el poder territorial lo tiene absolutamente perdido, y desde las comunidades podemos hacer muchas cosas, y estas van a ser las primeras de otras muchas que van a seguir para que los valencianos recuperen la libertad que habían perdido en tantos y tantos terrenos. Don Vicente Barrera, vicepresidente del Gobierno de la Comunidad Valenciana, gracias mil por estar aquí esta noche con nosotros en El Gato al Agua. Muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos a la publicidad, y después de la publicidad, por esa puertecica va a aparecer Alejo Vidal Cuadras y Julio Ariza y un montón de gente. Hasta ahora mismo.